Hola a todos, mi nombre es Fabi y voy a ser una de las personas encargadas en este caso de dar uno de los diferentes talleres temáticos que hay preparados para el Mundial de Ecuador de este año. Hoy en día estaremos hablando sobre inteligencia artificial y el impacto que ésta puede llegar a tener dentro de la humanidad en diferentes bloques. Primero hablaremos de Ethical AI, de si es posible o no que la IA se alinee con los valores morales que como humanidad consideramos válidos en diferentes grados. Luego hablaremos de un concepto que no está intrínsecamente relacionado con la IA, pero sí es algo que se aplica en ella y que podría solventar cierto tipo de problemas, que es el concepto de software libre. Y por último hablaremos de la geopolítica de la inteligencia artificial y las diferentes cadenas o elementos que hay detrás de los diferentes modelos que se usan hoy en día tanto en usuarios finales como en empresas. Vamos con la parte de Ethical AI. Y aquí hay 5 puntos. Primero hablaremos sobre lo que se conoce como la barrera de percepción humana. Luego, si es posible o no hacer Ethical AI. Luego hablaremos de dos principios que para mí son fundamentales y que se rompen en el momento en el que se usa inteligencia artificial. Y por último, un concepto llamado fair washing. Vamos con la barrera de percepción humana. Aquí, este concepto es algo que es no diría novedoso necesariamente, porque es algo que existe desde el año 1900 y pico, cuando se inventó Internet y se inventaron los primeros computadores, con el conocido test de Turing, ¿no? Que es si las máquinas pueden llegar a pasar por humanos en algún momento. Yo aquí, desde mi experiencia dentro del sector, yo diría que la respuesta es no. Es decir, una máquina yo creo que nunca va a poder llegar a hacer las cosas que los humanos hacemos, ya que nunca va a tener conciencia como tal, nunca va a tener como una autonomía real de decisión o un proceso cognitivo similar siquiera al que las personas tenemos, ¿no? Creemos que se puede llegar a emular, a interpretar de diferentes formas y a reproducir, o por lo menos es el camino que se está haciendo, pero como tal nunca va a llegar a ser una persona como tal. La barrera de percepción no es más que un concepto mucho más individual y subjetivo para entender si una máquina es una máquina o es una persona. Es decir, si nosotros como individuos percibimos que estamos hablando con algo que puede tener algunas características parecidas a las de un ser humano. Este concepto es importante porque lo que hace es poner en nosotros el límite de hasta dónde puede llegar o no la IA a intervenir en nuestras vidas dependiendo de la validez que le demos. Es decir, si se rompe la barrera de percepción y las inteligencias artificiales para todos llegan a parecer humanas, ahí es donde más daños pueden llegar a haber en términos de moralidad o donde más alertas pueden llegar a surgirnos como personas en el momento en el que si eso llega, todos llegamos a percibir a las máquinas como humanos. Hay una frase que decía que la IA no va a replicar nunca a las personas, solo podrá convencer a algunos de que puede hacerlo. Este concepto es simplemente para entender que la visión subjetiva y el poder que se le dé a la inteligencia artificial depende de uno mismo y de cómo lleguemos a percibir la interacción con la inteligencia artificial y cuántos atributos de humanidad le llevemos en última instancia a esta IA. A partir de aquí, y partiendo de si percibimos o no como humana la IA, interviene más o menos en nuestra vida o en nuestra moral. A partir de esto, lo que es importante entender es si es posible o no hacer IA ética o IA que esté adecuada de alguna forma con nuestros valores o con lo que nosotros consideramos correctos como sociedad. Hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que realmente nunca se van a poder hacer y nunca se va a poder tener una IA ética al 100%, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer para, dentro de la gradualidad, poder acercarnos lo máximo posible a que la IA pueda llegar a ser una IA
ética, ¿no? O moralmente correcta bajo nuestros estándares. Eh, Son esos procesos de introducción de límites, de introducir lo que se llaman guardrails, que son como barreras de las cuales la IA no puede saltar, definir usos prohibidos, definir mecanismos para supervisar esa IA, hacer que se pueda apelar en caso de que algo transgreda valores morales que consideremos importantes, como la privacidad o la libertad, intentar reducir al máximo los sesgos que conozcamos, ¿no? Esto es algo que paulatinamente se va haciendo. Hay diferentes esfuerzos, tanto por parte de empresas privadas como por parte de estados, para eh, proteger cierto tipo de derechos, para proteger cierto tipo de personas, de grupos sociales, tanto en pues, los datos que se utilizan para entrenar estos modelos de IAs, como las respuestas que se pueden llegar a dar o los usos que se le pueden llegar a dar, en tanto en cuanto pues, o los estados o las empresas entienden que puede vulnerar principios fundamentales como la libertad, la vida o la privacidad de las personas. Son diferentes elementos que hoy en día podemos hacer para acercarnos de alguna forma a esa IA más ética dentro de todo el espectro que hay, ¿no? ¿Qué no podemos hacer entonces para que la IA sea completamente ética o cuáles son los impedimentos, ¿no? Lo primero es que no podemos nunca construir una ética universal o completamente neutral, ¿no? Es decir, siempre va a haber diferencias entre valores que muchas veces son contrapuestos, donde no solo la IA interfiere, sino otros elementos dentro de nuestra vida, como la eutanasia o el aborto, chocan principios que no está claro cuál es la valoración universal de los mismos, ¿no? Como hay gente que pondera la libertad por sobre la vida y hay gente que pondera precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, esta variedad de principios y valores morales que, dependiendo de la persona, el contexto y otros múltiples factores entendemos como válidos, hace que no nos podamos poner del todo de acuerdo en cuál es la forma en la que tiene que comportarse la IA, cuál es el humano modelo, entre comillas, que debería seguir, o la moralidad que debería seguir. Esto tampoco, o sea, esto también, perdón, está relacionado de alguna forma con lo segundo, ¿no? Que no solo los valores no son universales, sino que hay conflictos entre ellos que nunca van a poder ser solventados. Eh, lo que tampoco se podrá hacer va a ser anticipar sesgos y cosas que todavía no sabemos que existen, ¿no? Es decir, el proceso de evolución tecnológica lo que hace es adaptarse en mayor o menor medida a la realidad actual que vivimos, pero es complejo predecir cuáles van a ser las discriminaciones, los sesgos o las cosas del futuro. Entonces, hay una capacidad de adaptación reducida en tanto en cuanto no sabemos qué sucede el día de mañana ni qué retos nos pueden llegar a esperar para que la evolución tecnológica se adapte exactamente a las necesidades que tenemos durante el paso de los años. Y lo último, que creo que tampoco se puede llegar a hacer, es separar por completo pues, los intereses de ciertas personas o de ciertas entidades, tanto públicas como privadas, que desarrollan estas inteligencias artificiales y que en definitiva pues igual no les interesa lo suficiente que sea moralmente deseable. Creo que es una respuesta que nadie tiene. O sea, yo creo que todos podemos en algún grado preferir cosas que cumplan al máximo con una moral más o menos compartida en comunidades más o menos grandes, pero siempre habrá gente que esté en posiciones de poder que podrá decidir cómo instrumentalizar eso y qué valores o qué sesgos poner a esas inteligencias artificiales que todos acabamos usando. Una vez explicada esta parte, es importante entender que pues todo depende en última instancia de nosotros y de cómo percibamos la IA para entender cómo entra o no en nuestra moralidad y que pues es posible y a la vez no es posible hacer una IA completamente eh, ética o alineada con los valores morales. Pero sí hay cosas que independientemente de lo que hagamos, simplemente porque la IA exista y la IA se use, para mí rompe
principios fundamentales de las personas, ¿no? Em, Aquí hay dos principios que para mí se rompen en el momento en el que la IA se usa. El primero es el derecho a una explicación. Es decir, en el momento en el que una inteligencia artificial toma una decisión que afecta a una persona, no basta simplemente con conocer el resultado. Debemos comprender qué información se utilizó y cuáles fueron los factores que determinaron que llegase a la conclusión que la IA llegó en última instancia. Y no solo que conozcamos, sino que pueda ser comprensible, que pueda ser relevante y que podamos impugnar esa decisión en caso de que no estemos de acuerdo con ella. En tanto en cuanto la IA afecte y se implemente en los diferentes espacios en los que nosotros como sociedad funcionamos, más podrá decidir sobre derechos, oportunidades, condiciones de vida o simplemente acciones de la vida diaria de las personas, y es importante que conozcamos por qué toma esas decisiones en particular. ¿Por qué es importante que este derecho exista, ¿no? Que este principio exista? Para mí aquí hay tres razones. La primera es porque sin una explicación no existe una defensa real. Es decir, yo si no entiendo por qué han tomado una decisión sobre mí, sea buena o mala, yo no tengo las habilidades suficientes para poder explicar o para poder tomar acción con respecto a lo que me está sucediendo. Tampoco existe, que está un poco relacionado, esa posibilidad del cambio. Es decir, si a mí no se me dice que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal, simplemente se me acusa de ello y simplemente se toma decisión por mí, yo no entiendo qué debo hacer para mejorar, solo estoy viendo una acción final, pero no sé qué he hecho mal durante el proceso porque no tengo esa información. Y lo último es que creo que si esto no se hace, las instituciones que usen esas IAs o las empresas que usen esas IAs o en definitiva cualquier espacio que utilice inteligencia artificial perderá legitimidad en tanto en cuanto no habrá transparencia suficiente con respecto a las decisiones que hay detrás y por qué se están tomando esas decisiones. Y aquí la explicación es por qué se rompe este principio, ¿no? O sea, por qué no podemos obtener una explicación real de lo que está pasando detrás. Aquí la primera de ellas es porque la mayoría de las inteligencias artificiales usadas hoy en día tienen una opacidad comercial muy grande. Es decir, no exponen el código, no exponen los parámetros de entrenamiento, no exponen los datos y no exponen aquello con lo que en definitiva se ha creado un elemento que está tomando decisiones sobre la vida de las personas. La segunda es que a nivel técnico también son particularmente complejos de entender, ¿no? Porque no solo es que sean empresas privadas que se blindan de ofrecer ese tipo de información o simplemente no la exponen, sino que la forma en la que internamente operan los modelos de lenguaje son con eh, conocimiento, o sea, con operaciones matemáticas tan particularmente complejas y con decisiones que se toman en milésimas de segundo, que hace que en general o en la óptica general sea que son algoritmos de caja negra, de que no tienes forma de hacer una ingeniería inversa real a eso, una predictibilidad real de qué está pasando dentro de las diferentes neuronas o dentro de los diferentes elementos que hay dentro de un modelo de lenguaje. Y la tercera es que también la responsabilidad está muy distribuida, es decir, no está claro de quién corresponde el problema cuando se toma una decisión errónea, ¿no? Si es de las personas que generaron los datos, que utilizaron los datos, de los ingenieros que construyeron la IA, de la empresa que está utilizando esa IA o de la empresa que creó la IA. Es decir, a quién atacar o a quién reclamar cosas también es algo difuso dentro del mundo y eso impide en algún grado poder ejercer ese derecho a explicación porque no sabemos quién tiene realmente la explicación detrás, si hay tantos pasos dentro de la cadena,
para utilizar ese tipo de derecho, o sea, ese tipo de IA, perdón. Em, Aquí lo que diría adicionalmente es que la forma de valorar este principio son imágenes mentales muy sencillas, en tanto en cuanto, pues de la misma forma que a los reos cuando se les arresta o cuando alguien le pone una sentencia, le dicen los años que tiene de pena y el por qué lo ha hecho, o simplemente cualquier interacción humana que nosotros tengamos nos genera un daño el que alguien tome acciones por nosotros o nos encasille en X lugares sin decirnos por qué lo ha hecho. Esa incomodidad moral que genera o esa forma desalineada de hacerlo con respecto a cómo lo hacen los estados en la actualidad eh, es lo que hace de alguna forma eh, pues entender que este principio es particularmente relevante y que todos en algún grado, o a todos los estados en algún grado, lo pueden llegar a valorar. Esto es independiente de la forma en la que se use la IA, es decir, esto puede aplicar tanto a las decisiones judiciales, si esto en algún momento llega a existir en decisiones judiciales, como procesos de deporte donde se vote si una patinadora tiene X o Y nota con inteligencia artificial o cualquier cosa, si no se da la explicación que está detrás de por qué se ha tomado decisión o por qué se ha puesto esa nota o por qué está pasando lo que está pasando, el derecho se estaría rompiendo en todo momento y estas son las dificultades que hay para que este derecho se cumpla o para que la bancada contra en este caso demuestre que el principio no se está rompiendo. Estas son las dificultades que hay. El siguiente principio que también se rompe cuando la IA interviene dentro de nuestras vidas, es el derecho al autogobierno, que es la capacidad de una persona para dirigir su propia vida, es decir, definir sus objetivos, tomar sus decisiones y participar en las reglas que condicionan sus oportunidades. La IA puede debilitar esto cuando decide qué podemos hacer o a qué podemos acceder o cómo debemos ser tratados, ¿no? Es decir, en el momento en el que eh, toma acción sobre nosotros, está limitando de alguna forma el abanico completo de opciones que tenemos para poder desarrollarnos dentro de nuestra vida y poder dar el siguiente paso dentro de la materialidad. Esto importa por tres cosas en particular. La primera es porque nos permite ser autores de nuestra propia vida, ¿no? Es un concepto un poco abstracto, pero sí que te dirijan o que te impongan cosas limita en última instancia eh, la forma en la que tú tienes de tomar decisiones, porque dentro de un abanico a veces abstracto de opciones hay algunas que se te están limitando. No solo tiene que ser como cosas que no puedas percibir, ¿no? Simplemente que te digan que eres X o Y o que tienes derecho a X o Y cosas, ya te está limitando tu acción porque necesariamente no estás tomando la opción que la IA te negó en primera instancia. La segunda cosa es porque protege nuestra dignidad y nuestra identidad, ¿no? Y esto, el autogobierno no solo va en tanto en cuanto a las decisiones que tomamos, sino cómo nosotros nos autopercibimos y quién creemos que somos al final del día. Esto ya no solo es en acciones que tomar, sino en procesos de identidad mucho más profundos. Es decir, no solo que nos limiten las acciones, sino que nos digan quién realmente somos sin nosotros percibir que somos realmente eso, ¿no? Y para mí la tercera cosa es que sirve de contrapeso con respecto a las instituciones, ¿no? Con respecto al Estado. Es decir, que tú tengas un autogobierno, que tú tengas una libertad y que tú tengas una forma de decir quién eres, eh, pues no solo ejerce de contrapeso a la autoridad que puede llegar a tener el Estado, sino que también te legitima dentro de él. Es decir, en tanto en cuanto tú eres libre para moverte, para actuar y para autopercibirte, eres válido en última instancia para participar dentro de los procesos que todos como comunidad o como personas entendemos como válidos o deseables en algún grado. Esto se rompe por
tres formas en particular, ¿no? La primera es porque reemplaza el juicio y la elección. Es decir, en el momento en el que están tomando una decisión o me están reprimiendo uno de los caminos, necesariamente mi forma de actuar ante ello cambia necesariamente y todo mi destino y todas mis consecuencias que pudiesen venir a partir de esa decisión necesariamente también está variando. La segunda es porque reduce la humanidad o la persona o el individuo a elementos tangibles y objetivables lejos de la autopercepción. Es decir, pasamos a ser datos y dejamos de ser identidad y dejamos de ser contexto, ¿no? Es decir, que una inteligencia artificial tome decisiones en base a lo que parecemos físicamente o los genitales que tengamos o las condiciones de salud que tengamos, lo que hace es que nos está limitando por cosas que pueden no estar alineadas con quién nosotros somos o cómo nosotros nos percibimos necesariamente. Y la última es porque, como decía antes, también limita de alguna forma hacia dónde vas y qué quieres ser, o sea, y limita quién puedes ser como potencialidad futuro. Es decir, no solo anula tu capacidad de juicio y elección y tu proceso de razonamiento, sino que también anula tu identidad y en última instancia hacia dónde quieres acabar yendo o qué quieres hacer con tu vida en el momento en el que la IA entra dentro de la misma y elige por ti o te categoriza dentro de la misma, ¿no? Es decir, con estos dos principios, en el momento en el que una IA decide sobre nosotros, no solo nos rompe de alguna forma en términos de agencia, porque o nos dicen cosas que no somos y nos anteponen realidades que no tienen por qué estar alineadas con cómo nosotros las percibimos, cómo limitar nuestras decisiones también, sino que si eso no viene acompañado de una explicación real, también están rompiendo derechos fundamentales a poder mejorar y a poder tomar mejores decisiones a futuro dentro de la vida. Por último, hablemos sobre el fair washing. El fair washing consiste en presentar una IA como justa, ética o responsable sin transformar realmente las decisiones, incentivos o las relaciones detrás que generan el daño, ¿no? La apariencia de justicia realmente puede convertirse en una herramienta para legitimar algo que es realmente injusto. Esto hay varias formas de hacerlo dentro de la materialidad. Entre ellas está, por ejemplo, hacer modelos subrogados, es decir, utilizar otras IAs que digan que una IA, que es intrínsecamente injusta, diga que realmente no está siendo injusta, ¿no? Es decir, quitar el foco de la IA que aparentemente es injusta eh, y darle una sensación de objetividad o de neutralidad a una IA diferente que no tiene que presentar necesariamente los mismos sesgos que la anterior, ¿no? Imaginaos un escenario donde identifiquen que una IA es profundamente racista, por ejemplo, dentro de su toma de decisiones y el foco de la población en la crítica va a estar claramente en esa IA que ya se ha identificado en primera instancia que es racista. En el momento que se usa una IA secundaria para decir que esa primera IA en realidad no está siendo racista, sino que está teniendo en cuenta otro tipo de datos X, lo que sucede realmente es que se cambia el foco, es decir, aquello que nosotros targeteábamos como potencialmente malo, cuando es algo nuevo, que necesariamente no tiene que seguir los mismos parámetros que lo otro y que no está destinado al mismo fin, simplemente lo que hace es validar la decisión, asumimos una confianza y algo como que puede ser diferente o que podemos percibir como diferente y lo validamos dentro de la materialidad y asumimos que igual no está siendo tan malo como en primera instancia podemos llegar a percibir porque hay algo que es diferente y que no funciona igual que lo otro que nos está diciendo que no es así. Eso no solo puede funcionar con la tecnología, sino
utilizando el propio poder, ¿no? Es decir, los propios estados o las propias empresas pueden utilizar informes más o menos verídicos o herramientas de presión a través de los propios medios de comunicación que hagan pensar que las herramientas de IA que estamos utilizando hoy en día sí tienen cierto grado de justicia o moralidad, incluso si no la tienen. La realidad es que nunca, o por lo menos no en un grado razonable, podremos llegar a saber con certeza si algo está siendo o no injusto, porque siempre podrá haber mecanismos alternativos de fair washing que nos hagan pensar lo contrario, ¿no? Entonces, simplemente este concepto sirve para entender que dentro de una industria que mueve tanto dinero y que está ayudando en parte también a tantas personas dentro del mundo y que está implantado en tantos procesos hoy en día, tiene muchos incentivos a hacer parecer esa herramienta como no solo más útil, sino más humana, más justa y en última instancia más integrable dentro de nuestra vida. Y el poder, tanto mediático como económico, puede hacer que utilicen herramientas de fairwashing para hacernos pensar lo contrario a lo que nosotros con nuestra propia experiencia de uso con la inteligencia artificial estamos viviendo. Simplemente es un concepto a tener en cuenta, es algo que pues, es analogable a otros tipos de washings que se utilizan dentro de debate, pero es algo que particularmente con la IA y con los procesos de decisión que ésta tiene se utiliza y es algo que es común y probablemente lo sea más de cara a futuro. Con esto finalizamos la parte de la Ethical AI y pasamos con el siguiente bloque sobre software libre. Hablaremos de la filosofía de software libre y de qué implica hacer que una IA sea de software libre. Y por último, también conocer cómo ganan las empresas que se dedican al open source. La filosofía del software libre lo que defiende, en última instancia, es que las personas puedan utilizar, estudiar, modificar y compartir los programas o las herramientas tecnológicas que están utilizando. Libre no significa necesariamente gratuito, sino que otorga cierto grado de libertad sobre la tecnología que se está utilizando. Aquí no es solo una cuestión de tener el software, sino de tener poder sobre él y tener agencia para determinar qué quiero hacer y en qué elementos quiero utilizar ese software que estoy usando. Con respecto a la IA, aquí es algo un poco técnico, pero sí creo que se puede entender qué implica hacer que una IA sea de código abierto, ¿no? Lo primero es, evidentemente, publicar tanto el código como los pesos, es decir, el código es la propia estructura tecnológica de cómo está hecha, el lenguaje, las dependencias y toda parte más de programación para crear esa inteligencia artificial. Los parámetros son aquellas funciones matemáticas que ayuda a la IA de alguna forma a tomar decisiones. Los datos y los procesos de entrenamiento también implica hacerlos públicos, es decir, cuáles son los elementos que tú has utilizado para que la inteligencia artificial aprenda a tomar las decisiones que está tomando y cómo los has utilizado a lo largo de esos procesos de entrenamiento, qué métodos, qué decisiones y qué entornos has utilizado para entrenar esa IA. Y por último también hacer público las condiciones de uso y las modificaciones o los procesos de distribución que pueden llegar a tener esta inteligencia artificial. En última instancia, lo que se pretende cuando una inteligencia artificial se hace pública o se hace código abierto, mejor dicho, es obtener el control sobre la misma, ¿no? Es dar, de alguna forma, esa explicabilidad que antes o que en la generalidad no se tiene y ejercer un mejor control tanto moral
como de consecuencias que puede llegar a tener el uso de inteligencia artificial, ¿no? El momento en el que conocemos tanto los datos como el entorno, como los procesos que ha llevado a la construcción de una inteligencia artificial, es decir, de un modelo de lenguaje, podemos replicar ese mismo entorno de otra forma o modificando al detalle los errores que encontremos o aquellas cosas que no consideremos adecuadas dentro de la materialidad, tendríamos acceso a ellos para poder gestionarlos y adecuarlos a aquellos casos prácticos o aquellos valores morales que consideremos que sean relevantes dentro de la materialidad. Esto es una de las potenciales mayores soluciones a toda esa rotura de principios, tanto de autogobierno como de explicabilidad de las decisiones. El problema es que no todas las empresas se dedican al open source, son muy pocas y actualmente no en el grado de desarrollo tecnológico que tienen por lo menos las inteligencias artificiales que no son de código abierto. Eh, entonces es un largo camino, es una idea que algunas personas de la comunidad científica se apoyan, otras creen que no es la forma adecuada de hacerlo, sino prefieren competir dentro del mercado y cada uno genera sus propios modelos. Eh, pero en última instancia esto es lo que implicaría abrir una inteligencia artificial. Y lo último al respecto de esto es qué significa el software libre, ¿no? Em, Más que qué significa de cara a las empresas que se dedican a hacer esos modelos de IA abiertos o a hacer simplemente software que como tal es público y que cualquiera puede descargarse en su ordenador y utilizarlo. Esto no implica que estas empresas no cobren, simplemente no cobran por el software como tal, pero sí cobran, por ejemplo, por procesos de desarrollo personalizado, por procesos de consultoría e integración o por procesos de soporte y mantenimiento, ¿no? Es decir, al fin y al cabo son la empresa creadora, son las que tienen la mayor cantidad de know-how al respecto de cómo está funcionando o bien software o bien inteligencia artificial y muchas veces ejercen ese proceso de asesoría, de consultoría o incluso de desarrollo propio, de integración dentro de las diferentes empresas que quieren utilizar de alguna forma esta inteligencia artificial o este software libre. Y también tienen otros procesos no directamente relacionados con el software, es decir, la implementación o el uso del mismo, sino relacionados con el hosting, es decir, que sean empresas que si bien tienes acceso a los pesos de la IA y a cómo está funcionando la inteligencia artificial, que te cobren por alojarte esa inteligencia artificial en sus servidores, también por formaciones y certificaciones que te hagan experto como ingeniero dentro del producto que la propia empresa esté vendiendo. Esto también es algo muy relacionado con pues, todo el mercado laboral de las tecnologías, donde pues, las grandes empresas y grandes consultoras pagan bastante dinero por obtener cierto tipo de certificaciones, ya que acredita tener cierto tipo de ingenieros que posteriormente se pueden vender más caros en el caso de ser empresa de consultoría. Y también cobran por lo que se llaman las licencias comerciales o duales. En este caso, si una empresa que utiliza un modelo de inteligencia artificial que es de código abierto o un software que es de código abierto, lo que hace es que si lo utiliza con el fin de crear otro producto diferente, es decir, yo hago una aplicación que se dedique a rastrear, no sé, buques dentro del mar con inteligencia artificial y yo decido utilizar un modelo, diría que sea open source, pero yo decido comercializar esa aplicación. Para poder comercializar esa aplicación y utilizar ese modelo de código abierto, lo que tengo que hacer es pagarle una licencia a la empresa que genera ese modelo de código abierto eh, para de alguna forma como cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, el coste de tu productivizar algo que es gratuito
es pagarle a la empresa que hizo eso gratuito el poder usarlo y distribuirlo y tú sacar un rédito en última instancia de él. Es decir, el software libre es gratis y es accesible en tanto en cuanto no quieras sacar rédito económico por él. En el momento en que quieras sacar rédito económico con él, evidentemente es algo que se tiene que retribuir si se modifica y se cambia los parámetros que en primera instancia estaban abiertos o estaban predeterminados o fijados por la empresa creadora. Con esto cerramos el bloque del software libre y vamos al último bloque. En este caso hablamos de la geopolítica de inteligencia artificial y aquí hay 3 puntos generales, cada uno acompañado con un mapa. Primero hablaremos de los materiales, luego hablaremos de la infraestructura de los elementos físicos y luego hablaremos de los propios modelos de IA. Es decir, son las diferentes cadenas que hacen que hoy en día nosotros podamos utilizar ChatGPT. Todo eso está detrás de cualquier prompt, cualquier interacción que tengamos con ella. Todo esto es lo que hay por detrás necesariamente. En cuanto a los materiales críticos, pues los chips, los servidores, las baterías y los centros de datos dependen de materiales cuya extracción y procesamiento se concentran en bastantes pocos países. Controlar recursos significa controlar una parte esencial de la cadena tecnológica que no solo aplica a inteligencia artificial, sino que aplica a la generalidad de desarrollo, tanto de hardware como de software, que hay hoy en día en el mundo. Ahí tenéis algunos ejemplos donde para chips y componentes se utilizan principalmente silicio, galio y tierras raras, y donde para la parte más de infraestructura y energía, el cobre, el litio, el níquel y el grafito son los elementos fundamentales para el desarrollo de estos diferentes elementos que componen luego los servidores o los elementos de hardware que se utilizan para el hosting o para el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Aquí tenemos un mapa donde, en términos de debate, lo que principalmente se puede ver es que hay una distribución particularmente fuerte, pues tanto en algunos países del sur global, como tanto de Latinoamérica como de África, así como en bastante parte de Asia, donde pues China o zonas cercanas a China tienen un gran acceso a la gran mayoría de los elementos para fabricar los diferentes componentes que construyan al final toda la infraestructura que se usa para la inteligencia artificial. No está todo, evidentemente, pues Europa también tiene cierto tipo de yacimientos, son algunos de los yacimientos pues, más grandes, más importantes, o donde están las empresas que se dedican en particular a la extracción de esos elementos. En este caso, simplemente es más bien entender el concepto y cómo los diferentes hegemones pues tienen intereses por tener influencia en las zonas que al final del día están siendo clave para la obtención de materiales que lo que hacen es crear aquella infraestructura para una de las cosas que más dinero, importancia y potencialidad tiene hoy en día, que es la inteligencia artificial. En el caso de la infraestructura crítica, los modelos de IA lo que usan, o sea, lo que necesitan es procesar grandes cantidades de datos, almacenar gran cantidad de información y conectarse simultáneamente entre diferentes partes del mundo para agilizar la capacidad de uso y mejorar de alguna forma, ¿no? O sea, no solo para que funcione, sino para que funcione de forma rápida y adecuada, tiene que tener una gran cantidad de replicabilidad. Aquí hay diferentes elementos que se utilizan, las famosas GPUs, que son las famosas gráficas, donde sobre todo pues, Nvidia es la empresa que más destaca al respecto, las memorias RAM, los almacenamientos para guardar los datasets, los modelos de entrenamiento o los resultados. Y luego en cuanto a infraestructura, pues un poco en la siguiente capa, pues es toda la red de interconexiones, los diferentes data centers compuestos por todos los elementos mencionados anteriormente, o el conocido como cloud computing, que es la unión de redes de interconexiones y diferentes data centers que crean lo que se conoce como la nube
o el acceso remoto y escalable a esta infraestructura. En cuanto al mapa de infraestructura crítica, aquí es importante destacar particularmente dos cosas. La primera es en cuanto a el diseño de los chips. La mayoría de las empresas, por no decir la totalidad de ellas, son estadounidenses, es decir, tanto Nvidia como AMD como Intel son los que se dedican al diseño de los chips que potencialmente acaban en las diferentes tarjetas gráficas. También Huawei en China está pusheando bastante este sentido, pero está bastante lejos, por lo menos en la generalidad, de tener la tecnología o el diseño de chips que tienen, sobre todo Nvidia, dentro de Estados Unidos. Luego las diferentes fábricas, pues están ASML en Holanda, que lo que hace es tener las llamadas máquinas de fabricación de chips, ¿no? Las máquinas de impresión de esos chips, que son bien exclusivas y que tienen bastante restricción en tanto en cuanto lo accesibles que son para los diferentes países del mundo. De hecho, hay limitaciones y acuerdos donde Estados Unidos y Holanda pues vetan este tipo de ventas de estas máquinas a China o a países que pueden llegar a ser enemigos. Esas máquinas son utilizadas por TSMC, que es la mayor productora de chips y semiconductores del mundo, es una empresa taiwanesa que utiliza pues tanto esas máquinas como todos los procesos de producción que tienen montados y estandarizados para generar una cantidad ingente de chips a lo largo del año, que se utilizan para los diferentes GPUs, para los data centers que albergan la inteligencia artificial. Y lo último es con respecto a la memoria RAM. En este caso hay tres empresas que son SK, Samsung y Micron. El escándalo de la memoria RAM vino principalmente porque Micron decidió dejar de proveer RAM al sector de los consumidores y simplemente dedicar a vender a la creación de data centers, porque era simplemente más rentable y porque el precio que estaban dispuestos a pagar los hiperescalers, en este caso Google, AWS o Azure, era mucho más grande y el margen era mucho más grande que el que podían sacar simplemente con los consumidores. Y por último, vamos a las empresas de los modelos. Son la última capa, que es la que interactúa con los usuarios, que son lo que se traduce en última instancia, pues los diferentes asistentes, los diferentes agentes o las diferentes herramientas que hoy en día componen los diferentes procesos de digitalización y automatización de muchas empresas y estados dentro del mundo. Aquí simplemente destacar que hay grandes empresas que controlan gran parte del mercado actualmente, principalmente estadounidenses como OpenAI, Anthropic y xAI. Google también tiene gran parte del mercado de la IA. Yo diría que son las cuatro potenciales, todas son estadounidenses, todas están bastante alineadas con las lógicas actuales de Trump, o por lo menos en términos, o sea, no diría alineadas del todo, ¿no? Porque siempre hay escándalos, Anthropic siempre tiene bastantes problemas con los decretos que Trump hace sobre sus modelos o la forma en la que emplea luego sus modelos, pero sí por lo menos van de la mano en algunas de las decisiones que se están tomando al respecto de cómo invertir y qué invertir, o cómo gestionar cierto tipo de recursos o energías dentro del país o dentro de los diferentes países. Ahí el contrapeso más real es probablemente Alibaba y la empresa que creó DeepSeek. También son los dos modelos principales que hay en China, que son Qwen y DeepSeek. Están lejos actualmente, principalmente por la calidad de los datos de los que disponen para poder entrenar los modelos, es decir, el acceso y los acuerdos que tienen las empresas estadounidenses son mucho más grandes para poder pues, recopilar todos nuestros datos para poder entrenar en última instancia las IAs. Las IAs chinas tienen
pues, cierto tipo de limitaciones, acceder a, no a grandes cantidades de datos, pero sí a datos de mejor calidad. Por eso todavía no están en ese punto, pero están trabajando en procesos de creación de datos sintéticos que puedan replicar eh, cosas que ahora mismo no están sabiendo acceder, pero que sí puedan ayudar a crear esos modelos más potentes. En definitiva, con esto creo que se ve que todo está bastante distribuido a lo largo del mundo. Hay mucha interdependencia, hay mucho foco actualmente en Estados Unidos, es cierto, es decir, no solo por la gran cantidad de empresas que generan hardware, sino también por las empresas que generan la inteligencia artificial. El mayor cuello de botella y la mayor distribución que hay ahora mismo dentro del mundo es el tema de los materiales, que es probablemente la mayor de, de las peleas que hay. Quien consiga generar las mejores economías de escala, quien consiga generar las mejores rutas para optimizar la creación de esos centros de datos de forma más rápida y de forma más escalable que la que hay actualmente, probablemente sea quien acabe ganando esta carrera con la inteligencia artificial. Esto es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Espero que sepan algo más sobre si la IA va a intervenir o no dentro de los procesos tanto reales como morales que tenemos como humanidad. Y creo que está en nuestra mano poner fin, o poner, no más que fin, poner el límite hasta donde consideramos que es válido que la IA intervenga en nuestra vida. Un placer y espero que les guste el taller.